Programación extrema. En 1999 se estableció que la programación extrema es tanto un proceso de desarrollo de software como una metodología. Pero, ¿qué es la metodología extrema? Es un marco de proceso. Define quién está haciendo qué, cuándo y cómo, por lo que proporciona principios, técnicas y prácticas para producir software eficiente, predecible y repetible, que pueda adaptarse a las necesidades específicas de equipos, proyectos, organizaciones, etc. El proceso de programación extrema está diseñado para que se pueda cambiar la dirección del proyecto en cualquier etapa. Características de la metodología. Comunicación constante, esto es entre el cliente y el equipo de desarrollo. Respuestas rápidas a los cambios constantes. La planificación es abierta, con un cronograma de actividades flexible. El software que funciona está por encima de cualquier documentación. Los requisitos del cliente y el trabajo del equipo del proyecto son los principales factores de éxito del mismo. Los 4 valores. La programación extrema define 4 valores que se pueden apreciar en todas sus reglas y prácticas. El primero es la comunicación. Los clientes necesitan saber comunicar sus requerimientos a los desarrolladores y estos a su vez requieren comunicar sus ideas y diseños entre ellos mismos. La programación extrema trata de mantener la comunicación fluida mediante diversas formas. Casi todas se sustentan en la comunicación y se enfatizan al mismo tiempo. Simplicidad. Se esfuerza por lograr programas simples que funcionen, así como para hacer la metodología simple. Reduce la cantidad de artefactos a un mínimo absoluto, y sus técnicas y prácticas se pueden aprender en cuestión de horas. Juntas, tanto la simplicidad como la comunicación trabajan mejor, puesto que entre más simple sea el sistema, más fácil será comunicarlo y viceversa. Retroalimentación. Se requiere retroalimentar en todas las escalas, ya sea la del cliente, el gerente o el desarrollador. Mientras se codifica, se recibe de inmediato la retroalimentación de las pruebas. El cliente define las pruebas y el equipo realiza entregas constantemente. Mediante estas prácticas, tanto clientes como desarrolladores reciben retroalimentación del estado del sistema. Valentía. Incluye coraje porque muchas normas y prácticas de la programación extrema van contra la tradición de la ingeniería de software, incluido el papel del cliente, y agresividad necesaria para lograr la implementación del sistema. Plan de juego es el documento en el que se organizan de manera cronológica el orden y la entrega de las historias de usuario. Consiste en la exploración. El cliente escribe historias de usuario en tarjetas indizadas que definirán lo que quiere que haga el sistema. Planeación. Una vez que se tiene el conjunto de historias, se realiza una reunión para agendar compromisos donde se negociará qué conjunto de historias estimadas se implementarán en la próxima liberación. El alcance de la liberación se elige por el cliente de 2 posibles maneras: liberación en una fecha específica, o el cliente solicita que se liberen algunas tarjetas específicas. La dirección significa la influencia en el proceso mediante pequeños movimientos. Se puede dar a través de 4 posibles, que es la iteración, que constituye en el desarrollo; la recuperación, cuando el equipo se da cuenta de que no puede cumplir con la agenda, entonces el cliente da una renegociación de la agenda de compromisos; nueva historia, el cliente tiene derecho a adicionar nuevas historias, las cuales serán estimadas, y si el cliente decide que deben ser parte de la liberación, renegociadas en la agenda de compromisos; y la reestimación, cuando el equipo de desarrollo considera que la agenda de compromisos no es exacta, entonces se reestiman las historias restantes y se renegocia la agenda de compromisos. También tenemos el desarrollo. Una vez que se determina liberar el plan de juego, este debe implementarse. Esto se realiza mediante un ciclo interno. Para ello, primero la agenda de compromisos se divide en iteraciones de 2 a 3 semanas, una semana de tiempo ideal de ingeniería, de tal manera que se conforma un plan de juego de iteración. Metodología. El cliente ejerce así su responsabilidad. Esto quiere decir que los clientes son responsables de definir los objetivos del proyecto, así como de conducir su gestión. Marcan las necesidades y las prioridades en el proyecto. Los programadores y su marco de acción. Como especialistas en las actividades que ayudarán a cumplir los objetivos, los programadores son los encargados de delimitar duraciones y estimar tiempos, por lo que planificarán el proyecto con respecto a los requisitos acordados con los clientes.
Los testers amplían su rol en la XP. El tester o encargado de pruebas amplía su marco de ejecución, pues su comunicación con el cliente será vital para alinear resultados con requisitos estimados. El tracker o encargado de seguimiento, su objetivo es que en todo momento haya un control y un por qué se realiza cada cosa. También la comunicación y relación constante con el cliente es clave. Definirá los hitos o puntos de control en planificación, en función de los objetivos del cliente y las estimaciones de tiempos de ejecución de tareas del equipo de programadores. El coach y su labor clave. El coach realiza una tarea fundamental. Asesora y orienta continuamente tanto para el equipo de trabajo como para los clientes. Son la guía del proyecto para que todos sepan bien qué, cómo y cuándo hacerlo. El manager XP responde así a este método. El responsable de coordinar comunicaciones entre las distintas partes, ofrecer y gestionar los recursos necesarios, de tener una idea general del funcionamiento del proyecto y su estado en todo momento. Fases. Fase 1. Planificación. Según la identificación de las historias de usuario, se priorizan y se descomponen en mini versiones. La planificación se va a ir revisando. Cada 2 semanas aproximadamente de iteración se debe obtener un software útil, funcional, listo para probar y lanzar. Fase 2. Diseño. En este paso se intenta trabajar con un código sencillo, haciendo lo mínimo imprescindible para que funcione. Se obtendrá el prototipo. Además, para el diseño del software orientado a objetos se crearán tarjetas, clases, responsabilidad, colaboración. Fase 3. Codificación de todos. La programación aquí se hace a 2 manos, en parejas, enfrente del mismo ordenador, incluso a veces se intercambian las parejas. De esta forma nos aseguramos que se realice un código más universal, con el que cualquier otro programador podría trabajar y entender. Y es que debe parecer que ha sido realizado por una única persona. Así se conseguirá una programación organizada y planificada. Fase 4. Pruebas. Se deben realizar pruebas automáticas continuamente. Al tratarse normalmente de proyectos a corto plazo, este testeo automatizado y constante es clave. Además, el propio cliente puede hacer pruebas, proponer nuevas pruebas e ir validando las mini versiones. Y fase 5. Lanzamiento. Si hemos llegado a este punto, significa que hemos probado todas las historias de usuario o mini versiones con éxito, ajustándonos a los requerimientos del cliente. Tenemos un software útil y podemos incorporarlo en el producto. El ritmo de trabajo en la metodología debe ser sostenible, lo que quiere decir que todos los días deberán ser equitativos en cargas de trabajo. Nada de excesos de horas ni días muertos. Así, la productividad y efectividad del método se cumple. Para eso debemos tener claro qué hacer y cuándo, para lo que se usarán tableros Kanban. Sin embargo, la priorización es un requisito que el equipo de programadores debe establecer desde el principio. Para ello existe software de gestión de proyectos con bases en tableros Kanban, capaces de priorizar las actividades según lo hayamos planificado en el calendario. Además, se utilizan técnicas Scrum adaptadas a Kanban, lo que se conoce como Scrumban. Lo podemos ver fácilmente en el esquema útil también para la metodología XP. La metodología XP o programación extrema es un método cuantitativo y cualitativo. Está enfocada al mundo del desarrollo del software. Lo cierto es que cada vez más empresas de diferentes sectores empiezan a utilizar métodos ágiles por su capacidad de adaptación a los cambios, por un mercado cada vez más versátil, exigente y de un crecimiento cada vez mayor.